¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a TX Reptil. Como ya viste en el título, este video se va a tratar principalmente de cómo saber la edad de nuestras iguanas. Quédate en este video y ponte cómodo porque sé que te va a gustar. Pero antes de comenzar con este video tengo una información muy importante para ti, así que espérate. Este 30 de noviembre se va a llevar a cabo, como todos los años se hace, la convención más grande de flora y fauna que se llama Animalia, donde pues nosotros ya hemos estado un par de veces ahí. Aquí arriba te voy a dejar un video, el último video que hice en ese lugar. Pero en esta ocasión, en colaboración con un criador, con un vendedor que va a venir por primera vez a vender iguanas rojas, iguanas verdes totalmente legales, vamos a dar un descuento a las primeras 10 personas que vayan y digan que van de parte de TX Reptil. ¿Y en qué va a consistir este descuento? A las primeras 10 personas que vayan y digan que van de parte o que vieron esta promoción aquí en TX Reptil o en TX Reptil, se le va a hacer un descuento de 100 pesos por cada iguana roja que compren. Es decir, más o menos el precio de estas iguanas va a variar entre 1000 y 1500 pesos. Puede variar también, depende de lo que diga el creador, pero va a estar entre 1000 y 1500 pesos. Entonces, las primeras 10 personas que vayan y digan que van de parte de TX Reptil van a recibir un descuento de 100 pesos por cada iguana. Así que no te quedes sin tu iguana. O si tienes planes de comprar una iguana roja, pues ve y di que vas de parte de TX Reptil. Recuerda que solamente va a ser a las 10 primeras personas, así que pues aprovecha. A muchos de nosotros tal vez nos surge la duda de cómo saber la edad de nuestra iguana, porque normalmente pues la adquirimos y no nos dicen la edad, o no nos dicen, o tú la adquieres y simplemente ya tiene un tamaño en específico, pero no sabes qué edad tiene. En donde tú la compras, tal vez en los papeles no te dice su fecha de nacimiento, no sabes exactamente cuál es su edad. Entonces yo creo que esta duda que nosotros tenemos surge principalmente por eso. Y obviamente se entiende porque pues tú no puedes adquirir, o es muy difícil adquirir tal vez una iguana de un criadero en el que te diga, mira, esta iguana nació en tal fecha, entonces tú puedes seguir y tal vez festejar sus cumpleaños y saber cada cuánto tiempo cumple un año o cumple cierta edad. Pero en este video quiero hablarte o ponerte en contexto de más o menos que tú sepas cómo se puede saber, o más bien si es posible saber la edad de una iguana. El crecimiento de los reptiles realmente es muy variado. Es decir, por ejemplo, un reptil va a crecer más si se tienen unas óptimas condiciones, si tanto temperatura, humedad y alimentación son correctas. Este reptil va a crecer muchísimo más rápido, tal vez un poco más grande, y va a tener una madurez más rápida, más veloz. Sin en cambio, si tú tienes una iguana con una muy baja temperatura, si tú la tienes con buena humedad, si no tienes en general buenos parámetros, tal vez el crecimiento se vea un poco lento o se quede pausado, entre comillas, por así decirlo. Entonces, el hecho de querer saber la edad de una iguana es muy difícil porque depende muchísimo de los cuidados. Y para que te quede claro, te voy a poner aquí unos ejemplos. Pero antes de pasar por los ejemplos, quiero aclarar que realmente saber la edad de una iguana es muy complicado, porque va a depender mucho de los cuidados, del ambiente en donde se desarrolle y también de la genética. Esto es algo muy importante, porque se ha visto en ciertos artículos científicos que se ha estudiado el comportamiento y el crecimiento de los reptiles, que tanto anfibios como reptiles hembras buscan reproducirse con machos mucho más grandes o machos de un muy buen tamaño y que sean jóvenes, es decir, que hayan crecido muy velozmente durante su juventud y pues al llegar a la etapa reproductiva ya se encuentren de un tamaño muy grande. ¿Y esto por qué lo hacen? Lo hacen porque buscan que su generación o que sus siguientes generaciones sean machos que crezcan muchísimo más rápido, y también las hembras que crezcan más rápido para que su madurez sexual sea muchísimo más veloz y la reproducción sea más constante para poder preservar su especie. Entonces, entre más grande sea un macho, tal vez es más fácil que se reproduzca. Es por eso que la genética influye mucho. Si el macho, la hembra o los padres de esta iguana fueron grandes, obviamente esta iguana puede ser grande. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos a Draco. Y tal vez los que no la conocen dirán, pues es una iguana que tiene 4, 5 años por mucho. Tal vez hay algunos que piensen que tiene 1 año, 2 años. Pero esta iguana tiene 7 años conmigo. Aproximadamente 7 años, entre 7 y 8 años, porque cuando yo la compré no sabía su edad. Y entonces yo comencé a contar pues su edad desde que la compré hasta que yo la tengo. Entonces tiene 7 años conmigo, pero puede que tal vez tenga 8 años, puede que tal vez tenga 7 años y medio. Entonces, en los siguientes ejemplos que ustedes van a estar viendo van a ver otras edades de las iguanas y vamos a comparar iguanas que tal vez tienen la misma edad pero de un tamaño muy distinto. ¿Y por qué hablo
¿Y por qué menciono de que los cuidados dependen muchísimo? Esta iguana cuando era pequeña, creo que en ningún video he contado la historia de Draco. Si les gustaría que contara la historia de Draco, pues pueden dejármela aquí, pero les voy a contar algo muy rápido. Esta iguana una vez se perdió, más o menos como por un mes estuvo a la intemperie, y justamente en la temporada de invierno. Entonces cuando yo la encontré ella estaba en unas condiciones muy malas, y desde ahí el crecimiento se fue viendo muy lento. Diversos artículos mencionan que también el crecimiento se influye en la reproducción. Es decir, que si tú tienes una hembra pequeña y se reproduce, el crecimiento se ve muy alentado o si no es que detenido, tanto en hembras como en machos. Entonces en este caso, los cuidados o tal vez ese periodo en el que estuvo en una temperatura muy fría influyó mucho en que esta iguana no creciera. Precisamente por esa razón, los factores que van a influir en que las iguanas crezcan de manera correcta va a ser temperatura, ambiente, alimentación y la genética. Pero bueno, ahora sí vamos con los ejemplos para que ustedes se den cuenta que realmente que hay una variabilidad muy grande entre edades y tamaños. Vas a estar viendo en tu pantalla una serie de imágenes de iguanas que muchísimas gracias a cada uno de los que me aportó la foto de esa iguana, tanto edad como sexo y pues el nombre también de las iguanas. Muchísimas gracias a cada uno. Pero bueno, en tu pantalla vas a ver comparación. El primer ejemplo que vamos a ver va a ser esta iguana. Esta iguana va a ser una iguana macho de 1 año y 70 centímetros. Por otro lado vamos a ver una iguana igualmente macho de 1 año que va a medir 53.5 centímetros. Estas medidas al parecer me las dieron de cuerpo a cola. Obviamente va a influir mucho que la cola esté rota o también la genética, pero podemos ver aquí una gran diferencia de aproximadamente 17 centímetros que a pesar de que tienen la misma edad y a pesar de que son del mismo sexo, estas iguanas van a tener una diferencia muy grande de 20 centímetros. Sin en cambio, esta iguana que va a tener igualmente 1 año y va a ser macho, también va a tener una gran diferencia de tamaño. Esta iguana va a medir de cuerpo a cola 90 centímetros. Entonces, en este caso, estas 3 iguanas van a tener una gran diferencia de tamaños a pesar de que tienen la misma edad y a pesar de que son del mismo sexo. Por ejemplo, también estas pequeñas iguanas que realmente son muy chicas. Por ejemplo, esta iguana va a tener de edad 5 meses. Su tamaño va a ser 30 centímetros y no va a estar sexada porque es muy pequeña. Pero si la comparamos con esta que tienen 6 meses, las dos, tanto la del fondo que se llama Sila y Rango, que es la de más hacia el frente, van a medir 60 centímetros. Sila va a ser hembra y Rango va a ser macho. Van a tener la misma edad y van a tener las mismas medidas. Comparándolas a la que tiene 5 meses y mide 30 centímetros, pues estas le doblan el tamaño por solamente 1 mes de diferencia. Entonces por ahí podemos ver que el tamaño realmente sí es muy distinto a pesar de que tienen casi la misma edad. O bueno, la edad es muy similar y pues no puede doblarle el tamaño en 1 mes. El crecimiento no es tan rápido. Por ejemplo, ahora vas a ver en tu pantalla 3 iguanas. La primera que vamos a ver va a ser una iguana llamada Pancho, que va a tener 2 años de edad. Va a ser un macho y su tamaño va a ser de 1,5 centímetros. Realmente pues es un tamaño bastante grande. Y ahora las siguientes dos, la siguiente que vas a ver va a ser este macho de 3 años, se va a llamar Zeus y va a medir 1,20 m, también va a ser macho. Podemos ver que por 1 año de diferencia va a tener aproximadamente 15 centímetros de crecimiento más Zeus que Pancho. Ahora, normalmente las hembras tienden a ser un poco más pequeñas que los machos, pero en la tercera iguana que nosotros vamos a ver va a ser esta hembra que va a tener 3 años y va a medir 1,25 m, 5 centímetros más grandes que el macho. Entonces podemos ver también aquí que esta hembra al parecer vive en Chiapas, vive en Mérida. Entonces allá es un clima pues muy tropical, muy caliente. Entonces los cuidados o tal vez la temperatura que esta tiene va a ser mucho más ideal que las otras iguanas. No sé exactamente en dónde viven las otras, pero en este caso podemos ver que esta iguana tal vez es más grande. Una puede ser por genética o dos puede ser porque la temperatura que tiene y la humedad que tiene están siendo las ideales para ella. Ahora en este caso es algo muy evidente la diferencia de tamaño. En primer lugar vamos a ver esta iguana que va a tener 4 años, va a medir 1,30 m y va a ser un macho. Y por otra parte vamos a ver esta iguana que se va a llamar Boreus. Va a ser una iguana de 4 años y simplemente va a medir 85 centímetros, pero va a ser hembra obviamente. La diferencia es que es macho y hembra. Sin embargo, para sus 4 años,
es muy pequeña comparado con una de 4 años que mide 1.30. O sin embargo, si la comparamos con las anteriores que van a tener 3 años, pues van a ser mucho más grandes que ellas. Entonces esta iguana tal vez cuando fue pequeña no tuvo los cuidados adecuados. Al parecer el dueño me comenta que los antiguos dueños pues no la cuidaban de manera correcta. Entonces eso tal vez afectó muchísimo su crecimiento. Es por eso que esta iguana mide tan solo 85 centímetros comparada con una de 4 años que va a medir 1,30 m. Ahora podríamos pasándolas comparando por mucho tiempo, pero esta va a ser la última comparación que va a ser muy evidente y quiero que ustedes se den cuenta de que realmente el tamaño es muy variable. Por ejemplo, vamos a ver esta iguana que va a tener 5 años, va a ser una hembra y va a medir 1,40 m, que va a ser un tamaño pues bastante considerable. Ahora por otro lado vamos a ver a Draco, que apenas está alcanzando el metro de tamaño de cuerpo, bueno, desde cabeza hasta la cola. Y este Draco va a tener 7 años, entonces es una diferencia muy grande y como ya les comenté, pues esta iguana tuvo unos problemas cuando era pequeña. Ahora, por otro lado vamos a ver a Elvis, es una iguana que va a tener 5 años y va a medir 1,24 m, va a ser un macho. Como ya les comenté, los machos tienden a ser más grandes que las hembras, sin embargo, la otra hembra que acabamos de ver, que mide 1,40 m y tiene 5 años, va a ser considerablemente más grande que Elvis, que va a tener 5 años y va a medir 1,24 m. Ahora bien, esta iguana va a ser Tunco, va a tener 5 años y también va a medir 1,30 m y va a ser un macho. Comparándola con Elvis, pues va a ser 6 centímetros más grande que Tunco que Elvis, entonces pues ahí se ve también una gran diferencia de tamaño. Ahora podemos ver también aquí a Drake, es una iguana de 7 años y va a medir 1,40 m, un poco más grande que Tunco, que va a tener 5 años. Sin embargo, este es un macho y la hembra de 5 años que acabamos de ver va a ser mucho, bueno, va a tener el mismo tamaño que él. Entonces el tamaño realmente es algo muy variable, es algo que no puede haber una regla la cual te diga, bueno, esta iguana mide 1,20 m, va a tener 3 años. O esta iguana mide 1,40 m y va a tener 5 años, ya que la variabilidad, tanto como ya les mencioné, tanto por genética, así también como por alimentación, hábitat y pues las condiciones con las que se haya tratado esta iguana van a impedir o van a fomentar su crecimiento. En conclusión, yo no les puedo dar una regla específica de cómo saber la edad de una iguana dependiendo del tamaño. Es decir, yo no les puedo decir una iguana que mide 30 centímetros va a tener 1 año, una iguana que mide 1,30 m va a tener 5 años. Es algo muy complicado porque va a depender de muchos factores el crecimiento con respecto a la edad de una iguana. Entonces, si tú adquiriste una iguana, te recomiendo mucho que comiences a contar la edad más o menos desde que tú la adquiriste y de ahí comiences, que calcules más o menos la edad comparándolo con otras iguanas. Es decir, como yo lo estoy haciendo en este momento, aunque la variabilidad es muy grande, puede que haya iguanas de 1 año que midan 30 centímetros y puede que haya iguanas de 1 año que midan casi 1 metro. Entonces es algo muy complicado porque va a depender mucho cuidados, alimentación y dieta. Entonces no hay una regla clara, no hay una regla específica que relacione edad y relacione el tamaño. Entonces no se puede saber exactamente la edad de tu iguana. Bien, pues muchas gracias por haber visto este video, espero que se haya entendido y espero que haya sido más claro. Tal vez yo sé que a veces ustedes desean o ustedes quisieran que yo les diera una respuesta concreta, decirles, ¿saben qué? Por ejemplo, en este video esta iguana mide tanto y tiene tanta edad. Pero yo les hablo con lo que la escuela me ha enseñado, con lo que yo he aprendido y con lo que investigo en artículos científicos, normalmente pues de Estados Unidos y eso. Entonces pues espero que estas respuestas les ayuden, espero que les gusten y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, suscríbete, dale like porque eso me apoya mucho y eso me inspira a seguir haciendo videos para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Y también nos vemos en Animalia porque ahí voy a estar. Si gustas acercarte a saludar, con todo gusto, nos vemos ahí y muchas gracias por haber visto este video. Adiós.